Ahí está. No prenderé mi cámara porque no tengo acceso. Algo pasó con mi computadora. Tengo que revisar eso al final de las clases. Bien, entonces, decía, habíamos visto todos estos precedentes y ahora pues nos vamos acercando a situaciones un poco más específicas como esta de la clasificación del conocimiento. Entonces, hacemos una clara diferenciación entre el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual. Es decir, allí hay una importante diferencia. Por supuesto, importante en la medida en que somos académicos y que vamos dejando lo sensible para el mundo cotidiano. Y nosotros nos vamos metiendo en lo intelectual para ver qué es lo que pasa. Y entonces aquí encontramos dos tipos de clasificación, una llamada racional y otra irracional. Y entonces la racional o el racionalismo es el conocimiento que partiendo de conceptos anteriores obtiene otros nuevos. Es un poco lo que ustedes hacemos todos con las lecturas, ¿no es cierto? ¿Qué es una compilación bibliográfica? Es un nuevo producto que en el mundo del conocimiento es un aporte al conocimiento. ¿Por qué? Porque usted lee de varias partes, las compila, las conjuga, le da nexos lógicos propios y ese es un aporte. Que inicialmente todos esos conocimientos muy probablemente nacieron en lo sensible, sí, muy probablemente. Pero en nuestro caso ya no. Ya nosotros vamos a los libros, ¿sí? Y en los libros enriquecemos nuestros conocimientos y luego de eso vamos a la realidad, ¿ya? Y entonces, en lo intelectual está lo irracional, que es un conocimiento que partiendo de conceptos anteriores obtiene otros nuevos sin el curso de la lógica. ¿Sí? Es decir, un poco yo voy armando una serie de experiencias en mi vida y voy haciendo conceptos y voy obteniendo nuevos conceptos, ¿sí? Sin este curso, ¿no? Ahora ya no pueden ejercer la medicina si no tienes título, pero antes, hace poquito sí. Antes el abogado no siempre era abogado, sino era una persona que se dedicó al derecho, que aprendió varias cosas y lo hacía mejor que quizás un titulado, ¿ya? Pero ahora ya no, sería imposible. Si alguien que se hace llamar médico no tiene o no demuestra el título, le implica prisión. Si hay un especialista estético que siendo médico no tuvo el título, solo hizo cursos y cae en una mala práctica médica, eso es sin un curso, ¿no? Sin un curso lógico de aprendizaje, de procedimiento, y eso le puede causar problemas. Y entonces, miren, aquí está un primer barrido de lo intelectual. Ahora vemos lo sensible. Es el conocimiento que comienza en la realidad, en el mundo de las cosas. Tiene que ver con la realidad externa. Entonces, aquí hay varias cosas. Comienza en la realidad, cómo ustedes la conciban, cómo la vean. ¿Sí? Todo lo externo a nosotros se llaman cosas. Para nosotros un paciente es una cosa, es nuestro objeto de estudio, que no quiere decir que le estamos tratando mal ni desdeñando y que el paciente es un número. Es una cosa, técnica, un objeto de estudio. ¿Ya? ¿Tiene que ver con la realidad externa? Sí, externa. Externa a nosotros. Porque si nosotros cerramos los ojos, dejamos de pensar en el paciente sigue existiendo. Con su problema, con su dificultad de salud, en fin. No es que dejamos de pensar en él
y el paciente deje de existir. Y un poco el pensamiento formal plantea eso, ¿no es cierto? Y por eso los empiristas, es decir, los sensibles, decían, bueno, que todo el planeta deje de pensar en Dios, Dios desaparece. ¿Por qué? Porque está en la mente y es la fe. Y si todo el mundo deja de pensar en él, ya no existe. Entonces, esa es la diferencia que es un conocimiento adquirido mediante razonamiento inmediato, evidencia, es decir, la experiencia, ¿sí? La experiencia juega. Yo obtuve el título de médico y mi experiencia de 20 años me ha enseñado todo lo que sé. Pero claro, vamos razonando. Si solo tiene experiencia, él aprendió a tratar a los pacientes sin saber al principio, digo, operó a los pacientes sin tener experticia quirúrgica, digo. En cambio, el discursivo, él lo leyó, él lo estudió y ahora él lo practicó y demostró sus habilidades y destrezas y en función de eso es un especialista, por ejemplo. Y entonces, no sé si a ustedes les he dicho, pero ¿qué confianza tenemos en los cirujanos? Primero que sea joven, que tenga el título. ¿Qué significa eso? Que tiene horas de vuelo en las clínicas de simulación de especialidades. Ya no es como antes que tiene que hacer 100 horas de cirugías para que le den el título. No, allá va después. Yo cuando demostró en las clínicas de simulación sus habilidades y destrezas, perfecto. Le sueltan a que haga una cirugía para que demuestre ya con el paciente sus capacidades. Entonces ese hombre está bien hecho y además es joven y puede armarse a hacerse 4 o 5 cirugías seguidas, ¿sí? Cirugías complejas. El viejo no podrá una, se demorará más, será un lecho quirúrgico lleno de sangre con muchas pintas para reponer, en fin. Sí, entonces el concepto va cambiando. ¿Sí? Ahora, el intuitivo es adquirido mediante razonamiento inmediato, es el pilas, ¿no? Que va por los servicios y va obteniendo evidencia inmediatamente, coge lo que ve en el aire y lo incorpora a su razonamiento. ¿Sí? Lee poco, practica más, tiene habilidades y destrezas buenas y es probable que ese sea un mecanismo. Entonces, sin embargo, ahí hay una diferencia porque el discursivo está sólidamente armado y el intuitivo está sólidamente practicado. Y en esa práctica puede haber variantes, puede haber situaciones que no las vivió, que no las pasó, y es probable que como no las vio antes, entonces tenga mayores dificultades. Pues es un poco eso, pero como ustedes ven, la línea de separación entre lo uno y lo otro es bien endeble, bien difícil de decir, este profesional es un discursivo y este es un intuitivo. ¿Sí? Veamos si más adelante se aclara esto. Vamos a lo irracional entonces. El irracional conmocional. El irracional conmocional es el conocimiento irracional que tiene que ver con la facultad que el hombre denomina conmoción o conocimientos afectivos, estéticos, éticos, metafísicos.
Y el existencial es el conocimiento irracional, ambos son irracionales, claro, que tiene que ver con la facultad denominada voluntad. ¿Ya? Entonces, veámosle bien al irracional. Entonces, el irracional es el que obtiene conceptos anteriores, nuevos, sin un curso de la lógica, ¿no es cierto? Es el que no va a clase, pero tiene una chispa. Y puede ser conmocional, es decir, ese conocimiento irracional tiene la facultad del hombre que denomina conmoción, o sea, conocimiento afectivo, conocimiento estético, ético, metafísico. En cambio, el existencial es voluntad. ¿Ya? El individuo tiene férrea voluntad en hacer las cosas. Así entonces, tenemos una clasificación del conocimiento intelectual en racional e irracional. Ahora, veamos la nociología por origen del conocimiento. Es decir, la nociología, la capacidad de conocer de acuerdo a de dónde vienen los conocimientos. Y entonces, ¿de dónde vengo yo? Puede ser del dogmatismo, del escepticismo. ¿Cuál es mi historia pretérita? Del subjetivismo, del relativismo, del pragmatismo, del criticismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque llegamos a la universidad y practicamos dentro de ella con un pasado. No nacimos ayer. Ya nos hemos enamorado, algunos se han casado, ya tienen hijos, al rato de estar aquí en esta pantalla. ¿Sí? Algunos trabajan, a pesar de que es una carrera de dedicación exclusiva, pero se dan modos y trabajan, defienden cosas, rechazan otras, hacen campaña por unas, ¿eh? Rechazan otras. No se sabe, ¿no es cierto? La idea aquí entonces, con esta nociología, el conocimiento, del origen del conocimiento, es saber de qué vertiente venimos. Es poder reconocernos nosotros mismos, decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué defendemos? ¿Qué parece que soy yo? ¿Cómo me revelo a mí mismo? ¿Cómo me veo con estos títulos que me han propuesto considerar? ¿Dónde estoy? ¿Ya? ¿Qué hago? ¿Soy sujeto solo de utilización masiva? O puedo tener una opinión que me diga, sí, yo soy un dogmático, sí, pero yo defiendo, yo sé, ahora sé que es dogmatismo y por lo tanto me declaro dogmático. Pues veamos, dogmatismo. Parte de la certeza absoluta de la realidad relacional, de la realidad relacional sujeto-objeto. El problema del conocimiento es inexistente, ya que el conocimiento es una realidad. Entonces, el individuo, cuando afianza en su cabeza algo, esa es la realidad, y no hay más. Hay una unidad sujeto-objeto indiscutible para el dogmático. ¿Sí? No deja atisbo, no deja opción a que el individuo sujeto pueda equivocarse acercándose al objeto, sino que dice, no, ahí hay una relación íntegra, unitaria, ¿sí? Fatal, que hace que el sujeto y el objeto produzca el conocimiento. Y ese conocimiento es real. No es que me puedo equivocar, no es que es histórico, no es que mañana cambia. No, 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 no. Ese es el conocimiento. ¿Ya? Entonces, el dogmatismo es un poco defender ese punto de vista. Ahora veamos el escéptico, el escepticismo. En cambio, es opuesto al dogmatismo. Niega la posibilidad de un contacto entre el sujeto y el objeto, debido a que todo conocimiento está determinado por aspectos exteriores al sujeto y por los órganos de los sentidos. Por ello, no es posible la existencia de verdad. Muy interesante. Y entonces ustedes están
al lado del dogmatismo o acercándose al escepticismo. El escepticismo dice que no hay verdades, ¿no es cierto? Y que, por supuesto, el objeto es exterior al sujeto. Ahí hay dos conceptos básicos. El objeto es exterior al sujeto y no existe la verdad. Vamos. Subjetivismo. No acepta la existencia de verdad universal. Acepta la existencia de una verdad individual dependiente de factores internos del sujeto que conoce y juzga. Perfecto. Este subjetivismo, en cambio, nos dice que sí, efectivamente hay verdades, pero para mí la verdad del ambiente es aplicable a la ciudad de Quito en invierno. Perfecto. Y que no la puedo universalizar porque el frío en New York es distinto al frío en París. Y este es distinto al frío en Tokio. ¿Ya? En fin, es decir, no existe una verdad universal. Acepta que yo puedo tener una verdad percibida por mí. ¿Qué quiere decir? Para mí, este ambiente, porque todos estamos frente a un frío terrible y con una llovizna pertitas, y a mí me puede parecer hermoso, ¿sí? Esta para mí es una verdad, es el mejor momento del año, porque tengo un- una tristeza lánguida, un celaje deslumbrante, ¿sí? Que no permite ver, así como en el sol, todo el paisaje, pero ese celaje puede ser fascinante. Entonces, perfecto, no existe verdad de invierno, ni existe verdad por ciudades, sino que existe una verdad individual que depende de factores internos que el sujeto conoce y juzga. Y claro, para yo pensar que el celaje es deslumbrante, debía haber tenido alguna experiencia pretérita que me permite llegar a esta conclusión, ¿no es cierto? Y que solamente allí, no porque Julio Jaramillo lo canta, yo tomo esa frase de su canción y la repito, no. Ese es el celaje deslumbrante del horizonte en invierno. Sí, y esto sumado a nivel del mar, y esto sumado a la etapa invernal, esa es una maravilla, ¿no? Y que claro, y si yo le sumo consideraciones eh, anímicas, sentimentales, pues perfecto, a él le salió una bellosura de canción, ¿no? Claro, pero eso es así, es decir, son factores internos de cada sujeto que los conoce y los juzga. ¿Ya? Entonces miren el subjetivismo. Ahora veamos el otro, el relativismo. Afirma que no existe ninguna verdad absoluta. Bueno, de acuerdo. Pues toda la verdad es relativa y dependiente de factores externos. Bueno, ya vimos, ¿no es cierto? Arriba, más arriba, el relativismo se expresa de manera similar. Allí le da casi todo el protagonismo a la dependencia de los factores externos. ¿Sí? Y claro, ahí vemos el pragmatismo, que en cambio es el otro polo, donde niega la posibilidad del conocimiento, pero recupera el concepto de verdad desde la utilidad. Este es un bonito concepto. ¿Sí? Entonces, para mí, si algo vale, es porque es útil. Y si es útil, será porque es oportuno. Y si soy médico, es porque me permite resolver problemas de salud de la gente, salvar vidas. Ya, si no hago eso, entonces tampoco me sirve. ¿De acuerdo? Y entonces, claro, muchos de ustedes serán pragmáticos, ¿no es cierto? O se estarán infilando hacia el pragmatismo. Pero claro, si usted está en urgencias,
Usted tiene que ser súper pragmático para que les hagan las cosas. Y aparte de que debe tener toda la utilería, todo el instrumental, la medicación y el equipamiento para hacer el diagnóstico y el tratamiento, si es pertinente en ese momento, depende de sus habilidades y destrezas, aparte de su criterio, ¿sí? Para que las suturas, para que las correcciones queden adecuadas, ¿sí? Entonces, ese es el pragmático. No puede dejar de ser pragmático en emergencias, pero si ya está en la sala de clínica, ahí sí el pragmatismo ya es un poco más difícil, ¿no es cierto? Porque primero el paciente no está que se muere. Después el paciente está en un proceso de diagnóstico previo a instaurarle un tratamiento de alta complejidad. Y para hacerle un tratamiento clínico de alta complejidad necesita certezas, que ya no son pragmáticas. Eso no niega que hay médicos en sala que son pragmáticos, que utilizan aquella medicina que saben por adelantado que tiene efectos inmediatos. No les interesa el mecanismo de acción ni nada, les interesa el resultado. Eso sí, pero claro, allí siempre existirá de antemano la necesidad de hacer un buen diagnóstico. Y eso obviamente no significa saltarse los pasos, significa hacerlos. Hacerlo rápido, hacerlos correctamente, abreviarlos, pero para tener pragmáticamente un resultado a tiempo, o abreviado, o en menor tiempo. ¿Ya? Y finalmente, el criticismo acepta la posibilidad del conocimiento examinando reflexiva y críticamente todas las implicaciones del conocimiento. Es la tercera posición entre dogmatismo y escepticismo. De esto ya hablamos, ¿no es cierto? Así que lo dejamos ahí. Ahora, veamos la nociología por la esencia del conocimiento. Me regreso. Y aquí vimos la nociología por el origen del conocimiento. Entonces, ¿de dónde se originan? Y vimos toda esta clasificación. Ahora veamos la nociología por la esencia. Y entonces en esa nociología por la esencia vamos a ver esta nueva clasificación, que es el objetivismo, el subjetivismo y el realismo. Idealismo, fenomenalismo y fenomenalismo. Veamos el objetivismo. El objetivismo, en la relación del par sujeto-objeto, el sujeto es determinado por el objeto. Al reproducir las propiedades del objeto, el sujeto es regido por el objeto. Parece que está un poco repetido, ¿no es cierto? Pero está reiterado únicamente. Vean, esto es sumamente importante. El objetivismo es una tendencia mediante la cual todos los investigadores, especialmente en el área de la salud y particularmente en las ciencias médicas y específicamente en la medicina, ¿qué es lo que están buscando? Esto, el objetivismo. ¿Qué significa? Que el sujeto va a descubrir y depende del objeto. ¿Ya? Por eso dice que el sujeto está determinado por el objeto. Porque no es que el sujeto hace ninguna iniciativa para hacer una descripción que después la verifica. No, señor. Al revés. Lo que hace el sujeto investigador es mirar al objeto y descubrir
las relaciones de cualquier orden, causales. Puede ser que le permiten decir, perfecto, aquí hay una relación, la describe, la documenta, la publica y ese es su aporte. Entonces, la investigación en medicina, en el grueso de las veces, es objetivista. ¿Ya? Y entonces vienen otros y encima la complican y dicen, verán, todo lo que hay en el mundo de las cosas, en el mundo de los objetos, es una creación divina. Y Dios nos puso aquí en la tierra para descubrir las leyes que rigen esa creación divina, esos objetos. Y eso es lo que nos hemos pasado haciendo en versión de ellos toda la vida, solamente desentrañando, ¿sí?, la perfección divina. Cuestión que, ahí está, coincide perfectamente con el objetivismo. Ya me sabrán decir ustedes qué. Bueno, ahora el subjetivismo. Objetivismo, llamado así, porque le damos peso al objeto. Subjetivismo, llamado así, porque le damos peso al sujeto. Veamos qué dice. El subjetivismo simbólico. El sujeto determina el objeto. Al revés. Tomen en cuenta este cuento. El sujeto determina el objeto a través de su conciencia. ¡Wow! Miren cómo se cambian las cosas. Dependiendo del sujeto, la verdad del conocimiento. Allá. Entonces, Einstein crea la teoría de la relatividad, escribe libros, las presenta en la comunidad científica y es rechazado. Y solo varios años después, cuando quizás los objetivistas van mirando cómo coincide con la realidad, le dan paso a la ley de la relatividad de Einstein. Entonces él vino ya no del objetivismo, sino del subjetivismo, claro, pues ahí se hicieron los grandes aportes de aquellos grandes pensadores científicos que pensaban y proponían cosas al mundo y que luego eran adelantados a su tiempo y se morían y luego de varios años se comprobaba que lo que decía era cierto. Al que le costó la cabeza, que decía que la tierra era redonda y que la iglesia le negó, chao, cabeza. Entonces miren, y después, ¿quién niega ahora? ¿No? Se comieron al tipo y ahora la tierra es redonda, por supuesto. Y entonces, el subjetivismo, y aquí hay apellido, el subjetivismo dialéctico, ya saben lo que es la dialéctica, ya más o menos hemos pintado esa lógica, implica la necesaria aceptación del hecho concreto sin soslayar el papel creador del sujeto. La dialéctica, ¿qué hace? Tiene una lógica de síntesis en todo. ¿Qué sintetiza? Los opuestos. ¿Qué sintetiza? Los peleados, los extremos. Los concilia. Les hace una síntesis. Esa es la lógica de la dialéctica. Y entonces, él dice, implica la necesaria aceptación del hecho concreto, es decir, del hecho investigado, sin soslayar el papel creador del sujeto, sin soslayar la teoría de la relatividad de Einstein, por dar un ejemplo. ¿Ya? Y entonces, perfecto, vamos, vemos el hecho, pero decimos, esto fue ya propuesto por un investigador. Hemos visto objetivismo, subjetivismo, y ahora vamos a ver el realismo. En el realismo existen cosas reales que no dependen de la conciencia. Pero la conciencia es una manera de ver. Para mí algo es bueno y para el de al lado no es bueno. O para mí algo es sumamente importante y para el de al lado es relativamente importante. Ese es el nivel de conciencia, ¿sí? Y entonces el realismo dice que no depende de la conciencia.
Las cosas son tal y como lo percibimos y sus características existen como cualidades objetivas al margen de nuestra conciencia. Entonces la conciencia no sirve. Que en cambio acá sí, ¿no? En el subjetivismo entra a jugar la conciencia. Dejémosle subrayando de una vez para hacer la diferencia. Ahora, el fenomenalismo. ¿Qué es el fenomenalismo? Por el nombre ya nos imaginamos lo que es, ¿no es cierto? No se conocen las cosas como son en realidad, sino cómo nos parece que son. Interesante. No niega la existencia de las cosas reales, pero sí la posibilidad de saber qué son esas cosas. ¿Ya? No niega la existencia de las cosas reales, pero sí la posibilidad de saber qué son esas cosas. Se aspira a saber lo que son las cosas, pero no a lo que no son. En el punto intermedio entre realismo e idealismo. Entonces, el fenomenalismo se ubica en la mitad entre el realismo y el idealismo. Y entonces, por favor, ahí está para la gran discusión. Ahora, veamos las precisiones conceptuales de la doxa y episteme, que ya de alguna manera la vimos en el PAE anterior, ¿no es cierto? Pero un repasito. Cuando hablamos de doxa, hablamos de opinión, quedó clarísimo. Y cuando hablamos de episteme, hablamos de saber. El saber es sinónimo de conocimiento. Entonces, la doxa u opinión es el saber vulgar no fundamentado. En cambio, el episteme es el saber fundamentado racionalmente. Cuando decimos racional de aquí para adelante, ¿qué es? Racional en la cabeza. Eso es racional. Cuando usted dice, tengo un pensamiento racionalista, es porque la tengo en la cabeza. ¿Sí? Y claro, y en la cabeza no solamente juega mi corteza cerebral, sino juega una cosa más, que es mi conciencia. Entonces, cuando hablamos de racionalismo, hablamos de conocimiento racional y consciente. La doxa se obtiene espontáneamente. Claro, hay un mundo que se me impone y que yo veo, y ahí está, yo aprendo de lo que veo. En cambio, en el episteme se obtiene de la reflexión. Ah, yo veo y reflexiono, yo leo y reflexiono, yo estudio y reflexiono. En cambio, el otro es espontáneo. Yo oí una palabra, oí una frase, oí un argumento, oí una medicación, oí una dosis y de esa me hago dueño. Y entonces los 500 miligramos cada 8 horas se me quedan en la cabeza, pero no tengo fundamento. Y lo uso. Y si es que está bien afianzado ese dato, me da resultado. Y hay mucha gente que sabe mucho de eso, perdón, y poco de fundamento. ¿Ya? Entonces, ojo, cuando usted está utilizando algo que fue producto del chisme, o que lo escuchó y lo tomó en el aire, vas a pensar si eso en realidad tiene fundamento. Si usted más bien va y con ese dato consulta y le fundamenta. Ya, muy interesante. La doxa es desordenado, ¿sí? En cambio, el episteme es sistemático y ordenado. La doxa procede por similitudes. El episteme aspira a llegar a la verdad. Ya sabemos que no hay verdad, ¿no es cierto? Pero sí sabemos que hay cómo adecuarse a la realidad. ¿Y cómo sabemos que nos hemos adecuado bien a la realidad? Cuando transformamos esa realidad. ¿Cuándo sabemos que no dimos pie con bola? Cuando la realidad sigue igualita. Cuando el presidente Lazo dice que va a vender el, el Banco del Pacífico para combatir la desnutrición crónica en el Ecuador, vamos a ver.
Vamos a ver si es que cuando nos acabemos la plata, ya no tenemos desnutrición crónica, que ya la combatimos. Esa es una apuesta. Finalmente, la doxa, esa crítica. Sí, no, no me importa crear crítica, no, no, no. Yo cogí este 500 miligramos y le uso. No hay crítica ahí. Pero la episteme sí, porque es producto de la reflexión, es sistemático, es ordenado. Ya después ustedes estarán haciendo sus apuntes. Todo este juego da a luz a todo lo que Kant propuso, que es racionalista. Y todo esto se transforma en matemática. Porque si no, todo sería un canto con guitarra, pero sin nota. Un changa, charanga, changa, cantando lo que sea, pero no. Y los juicios y categorías de Kant son totalmente actuales. Y todos las utilizamos, veamos. Entonces, los juicios y categorías se clasifican por la cantidad, por la cualidad, por la relación y por la modalidad. Veamos. Por la cantidad. Pueden ser universales, particulares o singulares. Cuando es universal, ya se van a acordar del colegio, todo A es B y la categoría es unitaria. Cuando son particulares, algún A es B y la categoría es plural. Y cuando son singulares, es solo un solo A es B y ahí hay una totalidad. Esto lo van a tener que volver a mirar, hacerlo parte de su discurso, porque esto es sumamente importante. Ahora, por la cualidad, con afirmativos, negativos e indefinidos. Cuando son afirmativos, A es B. ¿Se acuerdan del colegio? Es una realidad. Cuando son negativos, A no es B. Es decir, ahí hay una negación. Y cuando son indefinidos, A es no B. Súper interesante, ¿no es cierto? Ahí hay una limitación. Ahora veamos por la relación. Hay categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Ya nos vamos acercando a nuestro tema, ¿no es cierto? Cuando son categóricos, A es B. Es sustancia accidente, ¿sí? Que puede ser que sustantivamente se convierten en A es B o accidentalmente. Cuando son hipotéticos y usted construye la hipótesis, si C es D, A es B. Es un poco la hipótesis que luego de lo que vamos a seguir viendo, la vamos a transformar justo en una nomenclatura kantiana para probarla como hipótesis verdadera o no, a través del uso de la estadística inferencial. Y entonces aquí viene causa-efecto. ¿Sí? Entonces, por la relación hipotética, si C es D, A es B, causa-efecto. Esa es la lógica fundamental del empirismo, del positivismo, del neopositivismo, de lo que nosotros hacemos como estudiantes de medicina. No es que es negativo, no es que es criticable, simplemente nuestra razón de ser es empírica. Nosotros trabajamos con personas y por lo tanto somos sensoriales. Los vemos, los oímos, los palpamos. ¿Ya? Y entonces, es un principio kantiano.
de relación la hipótesis, ¿no? Muy bien, muy interesante. Los disyuntivos. A es B o C, que es una acción recíproca. ¿Ya? Y finalmente, por la modalidad, pueden ser problemáticos, asertóricos o apodícticos. Los problemáticos. A es probablemente B, es una posibilidad. Los asertóricos. A es realmente B, es una existencia. Y los apodícticos. A es necesariamente B, es una necesidad. Entonces, aquí está todo el juego semántico del conocimiento. Si nosotros hacemos una aproximación de esto, ya tenemos elementos. Si nosotros no nos quedamos con los títulos, con una clasificación artificiosa de los nombres que pueden ser otros, de acuerdo a otros autores, pero nos quedamos con la lógica que hemos visto este momento, por allí estamos dando un buen paso. Esa es la idea, ¿sí? Que tengamos elementos en nuestra corteza cerebral para mirar una serie de cualidades, de posibilidades, ¿sí? De relaciones. Y cuando aparece la conciencia, no, quiero hacerla aparecer, o me interesa, me gusta, yo siempre hablé de conciencia. ¿Ya? Dependiendo de quién es cada quien de ustedes. Esa es la idea. Bien, entonces, de esta manera hemos visto esta primera parte. Así que, sin más ni más, vamos a tomarnos estos 10 minutos para conversar con ustedes. Bien. ¿Alguien quiere reaccionar frente a lo dicho? Doc, yo tengo una pregunta. O sea que en la esencia del conocimiento sí podemos hablar de objetivismo. En cambio, anteriormente habíamos dicho que todo conocimiento iba a ser subjetivo y no había un conocimiento como objetivo. Pero ahora acabamos de ver que en la esencia del conocimiento sí había como que el objetivismo. El objetivismo solamente quiere decir que el objeto es el que manda al sujeto. Y si usted quiere abrazar esa idea, claro, nadie le puede decir que no. ¿Sí? Gracias. Pero es leer un poco más sobre eso hará que usted no vaya a caer en algunas simplezas, en algunas ingenuidades, porque hay un positivismo ingenuo en esta lógica. No estamos en taller de epistemología, pero el positivismo viene del positivismo ingenuo. Después hay un positivismo maduro y después hay un neopositivismo, que es el que juega ahora y que es el dueño de lo que se hace en el planeta a nivel intelectual, a nivel tecnológico, a nivel político. ¿Sí? Pero vamos, sí, si usted descubre y le gusta, esa sí, esa es una posibilidad. ¿Sabe que no se reflejó su participación en pantalla? ¿Me puede dar su nombre? Sí, Doc. Eva Pacha. Eva Palis. Pacha. Ya, Gracias. gracias. Bueno, adelante. ¿Satisfizo esa respuesta? Bueno, ¿alguien más?
Bueno, si no hay voluntarios, bueno, Solamente iba a hacer una a ver, preguntita eh, sobre lo que hablamos de doxa y episteme, Doc. ¿ya? En este punto, ¿cuáles serían una de las principales diferencias prácticas antes que teórico, Doc? ¿Cómo podríamos, eh, en este caso, tener principalmente ejemplos que nos diferencien la una de la otra? Bueno, a mí se me viene a la mente cuando usted lee un artículo de opinión de un periódico cualquiera sea un diario, sea una revista mensual, sea una revista científica. Ahí hay columnas de opinión, ¿no es cierto? Hay doxas, porque ahí lo que usted lee es la opinión del autor. Y usted puede adherirse a lo que el autor dice, pero finalmente es su opinión, ¿ya? Y entonces, aquí en nuestro medio, en estos días, a propósito del entorno en el que vivimos, no sé cuánto están enterados ustedes de la crisis institucional del Estado central que existe, pero ahí hay un montón de opinólogos, unos defendiendo el gobierno, otros atacando el gobierno. Pero los unos y los otros son opiniones, que no es lo mismo cuando viene UNICEF, hace un estudio en el Ecuador, saca de las estadísticas nacionales todos los niños menores de 2 años que tienen peso bajo y talla reducida, hace curvas de ganancia de peso, de ganancia de talla y de crecimiento cerebral. Y hace una tabla. Y aquellos que tienen solamente afectación del peso, esa es una desnutrición de peso. Aquellos que tienen una afectación de la talla, para tener la afectación de la talla necesita afectación del peso, o sea, peso y talla. Ahí hay una desaceleración pontoestatural. Así le llama UNICEF. Y cuando hay afectación cerebral, significa que hay una afectación del peso, la talla y del desarrollo cerebral. ¿Cómo se mide eso? Con el desarrollo eh, de las capacidades cognitivas del niño. Entonces, hace un diagnóstico de eso y dice, por favor, gobierno, póngase, póngase en las pilas y traten este problema, porque si no, en 30 años van a tener el mismo grupo de gente de la tercera edad que no tiene ningún beneficio y que el Estado tiene que subsidiarles. Y mucha gente dice, ya basta de subsidios, no hay que ser paternalista. Pero si los desnutridos no van a ser capaces de nada. Y entonces ya esa no es una doxa, ¿no es cierto? Ese es un episteme, porque ahí hay información científica que logró mediante investigación UNICEF y que la pone a consideración del público. Y claro, muchos no leen, solo leen la doxa y no la episteme, o la confunden a la episteme como una doxa. Y entonces ahí hay problemas. Por eso la academia es muy importante, porque la academia hace diferencias. No sé si esto responde a su inquietud. Sí, Doc, muchas gracias. Al mismo tiempo también tenía otra preguntita u otra duda, pero más bien en parte al conocimiento, ¿no? Igualmente con la doxa y el episteme, ¿no? Que una se basa en la opinión y otra más en la ciencia, ¿no? Dentro de esta, la opinión hasta qué punto sería tan válida, ya que su forma de llegar o descubrir o tener el primer contacto con el conocimiento se deriva principalmente de la percepción mediante los sentidos, ¿verdad? Que la diferencia de la episteme como tal, ya que la segunda utiliza específicamente la razón para llegar a sus acuerdos o el conocimiento. En este caso, se desacreditaría la doxa ante una episteme, Doc,
al, al tener en cuenta que el uno solamente utiliza o llega mediante la percepción y la otra la razón o el razonamiento. Verá, si estuviéramos en los albores de la humanidad, es decir, comenzando en la mañana de la humanidad, se aceptaría, ¿no es cierto? Porque así se formó el conocimiento científico. Seguramente Sócrates, Aristóteles, Platón no hubiesen podido publicar en ninguna revista de la facultad porque no tenían lectura de pares ni bibliografía y porque todos sus razonamientos eran de doxa. Sí, pero a esta altura, ya no, pues. A esta altura hay una acumulación de conocimiento que ya no puede permitirle a nadie académicamente hablando, que pueda decir cualquier cosa, que pueda partir de un criterio que tiene ya acumulado un conocimiento científico. Y entonces, la comunidad científica, es decir, aquellos hombres de ciencia que aceptan lo que escribe el otro, que no necesita ser ni viejo ni afiliado a la comunidad científica, sino con ideas brillantes, ellos van a juzgar lo que usted diga en función de lo que usted sabe, del cúmulo de conocimientos que sabe, que generalmente le dan lo que usted estudió, el aprendizaje. A esta altura del conocimiento, entonces, ya no es que usted puede ser una doxa primaria y recibir el premio honoris causa, porque no, si yo fuera una doxa primaria y me ofrecen el premio honoris causa, por supuesto no aceptaría, porque no me corresponde, pero si yo soy un intelectual, sí, que por A o B circunstancias eh, no he podido acceder a títulos, pero que mi producción intelectual está tan reconocida en el planeta, por supuesto, el honoris causa es correctísimo. ¿Ya? Entonces, mire cómo es la lógica, ¿no es cierto? La situación, entonces, va con la historia. A esta altura ya no se acepta doxas. Doxas en la academia, ¿no? Doxas en el comercio, en el universo, por supuesto. Pero en la academia no. No sé si queda claro. Sí, doctor, está más claro. Muchas gracias. ¿No? ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta que me quedó bastante confundido. Era sobre cuando hablamos del idealismo, que decía que la realidad al ser y el ser al pensamiento. O sea, esa parte no entendí porque ahí también nos mencionó que niega la existencia de las cosas reales. O sea, me perdí en esa parte. ¿Me puede aclarar ahí? A ver, haga un razonamiento lógico un poquito más ampliado. O sea, le repito de nuevo, Doc. Claro, claro. Ah, ya. Lo que pasa es que cuando hablamos del idealismo mencionó que la realidad al ser y el ser al pensamiento. Pero ahí mismo nos mencionaba de que niega la existencia de todas las cosas reales, o sea, y que nos mencionaba que eran independientes de la conciencia del sujeto. O sea, entonces, ¿a qué realidad se refiere? Es decir, hay gente que limpiamente, ¿qué quiero decir limpiamente? Estrictamente con lo que tiene en su cabeza genera modelajes. ¿Sí? Entonces, ahora, por ejemplo, en la universidad se creó la Facultad de Ciencias. No había la Facultad de Ciencias. ¿Qué significa eso? Significa que los estudiantes que van allá estudian, por ejemplo,
física, pero ya no es una física aplicada, sino es una física teórica. Estudian matemáticas, pero ya no tiene un correlato estadístico ni aplicado a ningún área del conocimiento, sino que es un estudio puro matemático, ¿ya? Para producir innovaciones físicas y matemáticas. ¿Quién debe producir eso? La universidad. ¿Quién tiene facultad de matemática, de ciencias en este momento en el país? La Politécnica. ¿Quién debería tener, aparte de la Politécnica, la central? La central la tiene a este rato. Entonces hay estudiantes que están estudiando matemática pura, física pura, ¿ya? Y entonces ahí ya no entra ni la conciencia ni la realidad, sino que entra todo el racionalismo que ellos pueden tener en la lógica matemática. Pero para eso, por supuesto, son bachilleres, tienen una formación académica extraordinaria y, por supuesto, están en capacidad de sortear todos los requisitos que deben sortear para entrar a esa facultad. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros estamos, en cambio, en la medicina aplicada, que todo lo que aprendemos, en cambio, está aplicado a atender, a curar pacientes. Eso no significa que por ahí haya un médico, un cienciólogo, que está haciendo una reflexión sobre algún aspecto muy crítico en el conocimiento científico, que puede ser la propia racionalidad del COVID y la vacuna, para darle un futuro que ya no tiene que ver con lo que pasa, sino que se pone a estudiar las relaciones de la biotecnología y el RNN, del ADN y RN, es decir, las vacunas en general eran de DNA, ¿no es cierto? Y ahora es ARN. Es decir, son otra cosa, son poco conocidas. Esas ya no tienen que ver con la aplicación, es decir, que claro, las vacunas están hechas en tecnología, ya no de biológicos atenuados, sino son biotecnología. Por eso alguna gente que no conoce y en su ignorancia dice, no, eso no es vacuna. Claro, es que ya pasaron 1000 años entre la vacuna de los vacunos y la vacuna actual. Pero claro, al margen de eso, y por eso a veces algunos se hacen antivacunas, pero por eso yo digo, la ignorancia no es argumento. Se pueden estudiar el ARN, pero para lograr darle un horizonte al conocimiento científico, si no vamos de tumbo en tumbo. Y mañana que pasado nos nace otra cosa y ya estamos todo el mundo alrededor de eso. Y todos los medios diciendo que se cuiden y que la mascarilla. No vamos a salir de ahí. ¿Ya? Entonces, debe haber un grupo, ¿no es cierto? No debe haber uno solo. Deben haber varios grupos de científicos que dejan el mandil y se ponen a hacer intelectualidad del ARN y su relación con el virus y toda esa lógica, pero ya no con fines de rentabilidad, de ganarse los dólares con lo que digan, sino con fines de dar a luz un modelo, ¿sí?, que permita darle un horizonte de solución, pero ya no por ellos. No es que ellos ahora se pasan, se ponen el mandil y comienzan. No, ellos se quedan en la ciencia y se quedan en el aporte. Y será luego alguien que tome esa información y le transforme en nuevas vacunas, en nuevos modelos de organización estatal para lograr que finalmente el virus pueda ser adecuadamente manejado.
porque vivimos entre una serie de microorganismos de ese tipo, ¿no es cierto? Y como se ve, el COVID es el primero. Y como OPS ha anunciado, se anuncian una cantidad nueva, sí, incluso de animales domésticos con virus. ¿Qué va a pasar si alguien no se mete a hacer una investigación sólida de eso? ¿Ya? Pues no sé si eso contesta. Sí, Doc, ya me quedó un poco más claro. Bueno. ¿Alguien más? Doc, Por favor, levanten la mano porque si no ya no les puedo anotar. Eso, ahí sí. Ya. Adelante. Doc, yo tenía una pregunta acerca del dogmatismo. ¿Este está únicamente relacionado con la religión, es decir, por la existencia de Dios o ciertas religiones que como que exigen el uso de determinadas vestimentas o que no pueden alimentarse, por ejemplo, del cerdo, en el caso de los musulmanes, así? ¿Solo está relacionado con la religión o también hay otros ámbitos donde existe el dogmatismo como tal? Por supuesto que no solo está relacionado con la religión. Usted es dogmático porque, por ejemplo, cree en que la leche es el alimento más importante en la vida del ser humano, digamos. Y usted está convencido, ha leído alrededor, los lecheros tienen mucha información que le sustentan eso, ¿no? Y usted se vuelve un tipo, y como va creciendo y a veces sin quererlo, a sus pacientes, a la gente con la que tiene contacto, le comenta y la difunde y luego hace de eso una práctica a su familia, en fin. No solamente es con la cuestión religiosa. Usted hace dogma de cualquier cosa. Michael. Ya, doctor. O sea que entonces hay personas que, por ejemplo, que se creen, que son muy, muy fanáticos de cierta manera de la naturaleza, por ejemplo, y que llegan a tal punto que pueden llegar a pensar que son una planta, tipo así, como que yo he visto, o sea, que hasta se visten y como tal. ¿Eso sería dogmatismo también? Sí, vamos con los epilexistas y con los de Independiente del Valle, ¿no es cierto? O con los hooligans en Europa. Son dogmáticos. No tienen nada que ver con la iglesia ni con ideas religiosas. Hay gente que se mata y se muere por su equipo. Sí, son dogmáticos, no salen de ahí y solamente viven por y para eso. El negocio de su familia es de camisetas, es de tarjetas de crédito con MLX, es de lo que fuera. ¿Sí? Hacen una tendencia de eso. Entonces, usted puede encontrar esos síntomas y aprender a verlos en cualquier parte, en cualquier actividad humana. Ya, doctor. Muchas gracias. Vamos con Michael. Michael Dillon. Sí, Doc, yo hablé, me toca Jordi. ajá, sí, Doc, Mike recién habló ahorita. ¿Cómo le dicen? Michael. No lo estoy escuchando. No se oye bien. Doc, ¿me escucha? Es que le decía que yo hablé ahorita, le toca a Jordi. Ah, ya, perfecto. Ah, ya. Perfecto. Estoy al revés entonces. Con Michael estaba hablando y ahora usted termina y comienza Jordi. Perdón. Listo. Jordi. Ya, Doc. Bueno, con respecto a la nociología por origen del conocimiento, eh, bueno, más que duda me quedó como que poner algo extra de lo que había leído un poco, ya que también se le une a todas estas
ramas de la filosofía. También se le une el apriorismo kantiano, que me pareció importante en lo que leí, ya que mencionaba que el origen del conocimiento, aparte de que sea la realidad o el sujeto-objeto, o de las partes internas del sujeto ante el objeto, o de la parte externa de este mismo, en este apriorismo kantiano mencionaba que el origen del conocimiento puede ser externo tanto del sujeto y tanto del objeto, y más bien es algo innato o algo que como sujetos, como humanos, no lo hemos aprendido ni hemos adquirido, sino más bien sale de manera fluida o de manera innata. Y esto me hace pensar también a mencionar o de lo que menciona el apriorismo kantiano, es que también de cierta forma los objetos son esencia y por lo tanto esas apariencias o esos detalles intrínsecos del objeto básicamente nacen de allí y el sujeto como tal lo pudo haber adquirido en algún momento o pudo haber estado en nosotros, sea de manera genética o de manera hereditaria, lo que sea, pero sale de nosotros de manera innata sin haber adquirido conocimiento, sin haber aprendido sobre ese objeto, como un punto en lo que es el origen del conocimiento. De allí yo tenía una duda con respecto a la esencia del conocimiento, básicamente en lo que es el fenomenalismo, ya que no, o sea, no entiendo muy bien el hecho de que el fenomenalismo básicamente menciona que, que o sea, no sé si estoy bien en lo que entendí, pero básicamente entendí que el fenomenalismo se trata en que nosotros vemos a las cosas o los objetos como así superficialmente y no más bien intrínsecamente, o sea, como que, o sea, me confundió como un subjetivismo básicamente, porque menciona que el fenomenalismo básicamente es adquirir conocimiento en base a simples apariencias que nosotros vemos, pero eso me hizo confundir con el subjetivismo. No sé si me puede un poquito eh, hacer esa diferencia Claro. entre fenomenalismo y subjetivismo. Y entonces, ¿quién ve fenómenos? El sujeto. ¿Quién acepta ser subjetivista? El sujeto. El objeto está ahí, llámese ser humano, animal, cosa, planta, infraestructura. No le habla. No le dice, oye, mírame por aquí. ¿Sí? El objeto está ahí inanimado y usted tiene que encontrarle la lógica de expresión. Y ese es un buen pie para la investigación científica, porque usted ve o aprende a ver cosas que el resto no ve. Y de ahí salen los racionalismos, es decir, las hipótesis, las teorías a probarse. ¿Ya? Porque usted ve el objeto, mira sus fenómenos. ¿Qué quiero decir mira sus fenómenos? Usted ve un objeto, usted se va a una escuela y mira a los niños del recreo. Ahí están, ¿no? Está bonito, están uniformados, están alegres, están ordenados, la escuela está limpia. Pero ¿cómo usted mira más allá del fenómeno? Mediante los datos que producen esos niños. ¿Qué datos le interesan? De salud, porque usted es médico, no de educación, porque no es profesor. Pero de pronto sí le interesan. Vamos a ver. Y entonces usted pedirá, ¿cuáles son los consolidados de la ficha médica de cada niño? Y podrá ver cuál es el eh, desarrollo y crecimiento del niño, cuál es la actividad física que realiza, cuál es el IQ que tiene cada niño,
Y después entonces quiere asociar la actividad física y el IQ con el rendimiento escolar. Ahí se cambió a educación. Sí, y además quiere ver cómo ese rendimiento escolar se relaciona con una familia funcional o disfuncional. Se pasó a la sociedad. Y entonces, mientras llegó y eran las categorías de la medicina las que llevaron a mirar ese fenómeno, después se pasó a las categorías de la educación y luego a las categorías sociales, que generalmente así son los estudiantes. Si quiero ver cómo el rendimiento escolar se ve afectado por la alimentación que reciben los niños en la escuela y en la casa, digamos algo. Ya, entonces, allí estamos uniendo varias cosas, ¿no es cierto? O sea, porque normalmente no está nada solo, ya está imbricado. Por eso yo les digo, casi que no se preocupen por la terminología, ¿sí? Preocúpense por la terminología quizá para dar la prueba y el examen, pero de ahí preocúpense de la lógica que hay detrás, ¿sí? Cómo ustedes se van inscribiendo en lo que le va impresionando y va armando su propio argumento y relato. Y después de que está hecho, usted dirá, bueno, este es muy racionalista o es muy empirista o es muy pragmático. ¿Sí? Y por el estilo. No sé si contesta su pregunta. Sí, doctor, muchísimas gracias. Y por último, doc, tenía una duda con respecto a lo de los juicios y categorías kantianas. En la parte por la cantidad, mm, o sea, me estaba haciendo en la mente una analogía en lo que dice todo es A, todo A es B, por ejemplo, todos los médicos o sea, todo el personal, bueno, no sé, se me fue por ejemplo, todos los trabajadores de tal hospital son médicos, ya, eso sería todo A es B. Después, eso sería una unidad. Después, particulares, dice algún A es B, podría ser algunos cardiólogos son médicos, sería pluralidad. Y con respecto a la singularidad, sería, yo qué sé, eh, o yo qué sé, el médico Castillo o el cardiólogo Castillo es un médico. Eso sería singularidad. Pero no entiendo por qué lo engloba como totalidad. No seguiría siendo singularidad ese aspecto de un solo A es B. Eso no me quedó claro, no entendí bien. Ya, entonces veamos con su ejemplo. Si es que todo A es B, es decir, todo el que viste mandil blanco es médico. Todo A es B. Alguno que viste mandil celeste es B. Entonces, no todo A es B, sino algunos. ¿Por qué? Porque si yo le pongo al médico en la parte quirúrgica, dependiendo del hospital, ya tiene un uniforme de otro color. No está unificado, lamentablemente eso. ¿Sí? Y finalmente, en lo singular, un solo A es B, es decir, un solo mandil celeste es médico. No es alguno, ¿no? Sino que es uno que cumple la condición de médico del centro quirúrgico y que tiene la especialidad de, qué sé yo, si cirujano abdominal y que por lo tanto calza ese color de mandil. Pero como usted ve, se da lugar a jugar de otra manera, ¿no es cierto? Y a poder hacer cambios e innovaciones y decir no todo A es B o algún A es B
y un solo A es B. Y en mi lógica no me coincide, un solo A es B y eso es total, ¿no? Entonces, sí, con razón usted está en esa lógica y eso es lo que hay que promover, de tal suerte que todos podamos tener cierta crítica en relación a eso, ¿no es cierto? Gracias, Doc. Bueno. Bueno, entonces vamos a pensar un poco más. Nos toca ver el unicausalismo, el multicausalismo, la tríada Leber-Clark, los determinantes sociales. Todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida es causa-efecto. Todo lo que investigamos nosotros es causa-efecto. ¿Cómo planteamos las hipótesis? Y acabamos de ver un poco con los principios kantianos. Es causa-efecto. Así que para el PAE de mañana, ustedes van a traer ejemplos de causa y efecto. Y alrededor de eso vamos a discutir la teoría, si es que cabe, de causa-efecto, que es el ABC del empirismo, ¿no? De otro lado, el multicausalismo. El multicausalismo es ponerle al unicausalismo varias causas más. Como decía hace un momento yo, si yo pongo que la causa es la alimentación y el efecto es el rendimiento escolar, esa causa-efecto no me resulta muy decidora, ¿no? Sino que debo ponerle alguna otra causa. Y entonces se me ocurre que la alimentación depende del nivel de ingresos. O la alimentación depende del nivel de conocimientos de la madre. O la alimentación depende del nivel cultural de la madre. Y entonces el efecto es mejor rendimiento. Y claro, y ustedes van a traer ejemplos de eso también, pero ya no de causa-efecto, sino de estudios multicausales. En este medio, en nuestro medio, hay una torpeza en la producción de conocimientos. Por ejemplo, hay gente que hace estudios donde dice, mientras la mamá tiene mayor formación académica, mejor rendimiento tiene el hijo. Y eso está publicado por ahí. ¿Sí? Y ese es un multicausal. ¿Por qué? Porque la causa puede ser la formación académica de la madre y el efecto, el rendimiento escolar del niño. Pero la causa no es causa fría, pues. Porque si yo digo que es universitaria, tengo que ver si es que es de grupo de edad. Tengo que ver si es que es universitaria completa. Tengo que ver qué área del conocimiento ha optado. Es decir, si es una médica, es una arquitecta, es una contadora, profesora, lo que fuera. Es decir, no es limpia la causa-efecto, ¿no es cierto? Sino que tiene multicausas. Y además se me va a ocurrir que si ella es citadina o es campesina. Sí, y como les estoy pidiendo que traigan ejemplos de causa-efecto y de multicausales, entonces causa-efecto son ejemplos. Multicausales son estudios. Al Presi le voy a pedir que organice estos 6 grupos rápidamente para que cada uno pueda tener un ejemplo bien definido. O si alguien individualmente quiere traer su ejemplo, mejor. Pero si hay dificultad porque es de un día para otro, entonces por grupos. ¿Ya? Eso, entonces, unicausal, multicausal y la triada de Leber y Clark. Veamos. Y entonces, miren lo que les voy a proyectar.
como la tríada aplicada a salud. Sí se ven, ¿cierto? Sí, Doc, sí se mira. Entonces, en concepto, ¿qué es la tríada de Leber-Clark? Es la causa, el efecto y el ambiente. Entonces hacen un trípode, ¿sí? Que igual lo quiero conversar con ustedes. Pero en este particular ejemplo, la tríada la aplican y eso es lo que pasa por prevención de la enfermedad, como la historia de la enfermedad. Y ustedes cuando hacen la historia clínica hablan de la historia de la enfermedad, ¿no es cierto? Y entonces ellos parten del hecho de que hay un periodo, no sé si se lo ve, un periodo patogénico, ¿sí? Donde tienen el agente, el huésped y el ambiente de la triada y un periodo patogénico, donde tienen un umbral clínico. En ese umbral clínico, se incuba la enfermedad y hay una interacción inicial con el agente, ¿ya? Y hay alteraciones de los tejidos, dicen. Después hay una etapa inicial, eh, no sé qué es DCS, porque no la tengo completa. Y esta etapa inicial tiene una latencia subclínica, es decir, hay un portador. Y este portador puede ser, por supuesto, un virus, una bacteria. Entonces, ¿cuánto de lo que hacemos ahora es de Leber-Clark? Todavía estamos en esa época. Y luego de esta etapa inicial hay una etapa avanzada. Sí, hay una, ¿qué? No leo. Hay una gravedad de la enfermedad, hay una invalidez y hay una muerte. ¿Bien? Y entonces, como ustedes ven, esta es la explicación que se da a la escala de Leber-Clark en salud. Ahora, si yo estoy aquí, en este periodo prepatogénico, lo que hago es prevención primaria. ¿Sí? Entonces tampoco veo que hay ahí. Prevención primaria, y entonces hago, aquí parece que dice promoción y prevención, es decir, lo pasan con un concepto totalmente distinto a lo que nosotros estamos diciendo como promoción y prevención. Y dentro de esta prevención primaria está la protección, que hasta hace muy poco se llamaba a la promoción de la salud la protección de la salud. ¿Ya?
Entonces, después de la prevención primaria, hay una prevención secundaria. Y esa prevención secundaria es una detección precoz y un tratamiento adecuado. ¿Sí? Y hay una limitación del daño. Estamos en prevención secundaria. Y la prevención terciaria es la rehabilitación. Aquí no está pintado, pero aquí están los servicios de salud. Aquí este es el concepto teórico de los sistemas nacionales de salud. Ellos resuelven el problema de la salud-enfermedad así. ¿Ya? ¿Por qué he pasado de manera rápida esto? Porque quiero llegar a algo que me interesa, que de alguna manera ustedes lo vean y que la puedan comparar mañana. Y entonces, salgamos de ahí y entremos a aquello que quiero. Doc, antes de cambiar de tema. Ujú. Bueno, para organizar de mejor manera el PAE, vamos a recapitular lo que vamos a hacer mañana. Por grupos, ¿verdad? Tenemos 5 grupos de 5 que son los que rotamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sobre un ejemplo, traer por grupo de causa-efecto simple, ¿no? El segundo sería encontrar por grupo igualmente un estudio de multicausalidad en el que se determine una patología como tal y sean muchas causas las que la determinen. Sin embargo, aquí en estos estudios multicausales, ¿qué debemos de encontrar en el estudio? ¿Debemos de explicarlo, presentar qué parte o solamente lo ponemos en un diagrama y ya? No, tienen que explicar. Porque son 5 grupos. Ok, Pero claro, para eso tienen 5 minutos. O sea, listo. es un súper resumen, ¿no? Esa es una explicación muy rápida, pero sustanciosa, que permita saber cómo están haciendo las diferencias. Nada más. O sea, no queremos una aproximación profunda porque sabemos bien que eso es lo que hacen todos los días. Esa es la práctica habitual. Por eso en esta parte no le quiero dar mayor peso, sino darle mayor peso a lo que voy a proyectar ahora, porque esto es algo que dentro de todo el conjunto de contenidos resulta nuevo y quizás interesante para ustedes. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, si Hasta el momento, tenemos 2 tareas son los 2 ejemplos. ¿Y hay algo más tal vez, Doc, en esto? ¿Alguna otra tarea más? No, ¿verdad? sí, Porque solamente la escala de Lively y Clark, solamente la mencionamos así, la mencionamos rápidamente. Pero sobre eso hay que hacer algo mañana, sobre esa escala. no, unicausalismo, multicausalismo, nada más. Perfecto. Level y claro, no, porque eso No. ya va de la Administración de Servicios de Salud. Listo, Doc, Y con el gracias. concepto que ustedes tienen de eso, hoy por hoy es suficiente. A ver, entonces lo que quiero reiterar es en esto. En América Latina hay un movimiento que es ALAMES, que es una organización de profesionales de la salud, básicamente médicos de medicina social. ¿Sí? Y entonces, ellos hacen pronunciamientos. Y una de las cosas que tenemos que tener dentro de nuestro concierto de lo que estamos viendo es la determinación social de la salud. Es decir, ya no a la lógica de la triada de Leber y Clark y a la lógica del multicausalismo, sino utilizando los principios de las ciencias sociales.
Esto es hecho por Oscar Feld, que es un brasileño, amigo nuestro, amigo del país, no mío, ¿sí? Que hace esto y que, por supuesto, yo lo voy a pasar rápidamente para que ustedes se hagan una idea de cómo él aborda el asunto. Aquí están algunos amigos también que ya no están entre nosotros y que fueron de mucho aporte, otros sí están, ¿no? Que fueron de mucho aporte para lo que se está hablando de la medicina social. Entonces, él pone este primer tema. Él dice agrotóxicos y enfermedad renal crónica. Entonces, hay una nefritis intersticial con localización anatómica. Crónica, que evoluciona en el tiempo en las comunidades agrícolas, ¿sí? Y la causa es el tóxico ambiental. Allá. Entonces, ahí hay un determinante social. La determinación social de la salud y enfermedad es uno de los rasgos distintivos de la medicina social y la salud colectiva latinoamericana. Entonces, ¿por qué se pronuncian ellos? A la salud como derecho, a la participación ciudadana, a políticas universales, ¿qué es lo que venimos diciendo de alguna manera? Al compromiso social y lucha política, ellos se meten en la política. ¿Y qué es la determinación social? Es una categoría explicativa que parte de comprender que la salud y la enfermedad son hechos no solamente biológicos, sino sobre todo sociales. Las causas fundamentales de la mala salud están en la sociedad. Precursores de estos debates son Robert Koch, con la descripción de las bacterias, Rudolf Virchow, de la triada Leber-Kramer, perdón. Y entonces Robert Koch es el unicausalismo. La enfermedad es causada básicamente por gérmenes. Virchow fue el primero en utilizar el término medicina social y afirmar que las causas de la mala salud están en la sociedad. La determinación social en América Latina. En América Latina se plantea desde hace muchos años que la salud y la enfermedad son hechos socialmente determinados. Planteó el médico presidente de Chile. Perdón. Frente a las enfermedades que genera la miseria y la tristeza, la angustia y el infortunio de los pueblos, los microbios como causas de enfermedad son unas pobres causas. Ramón Carrillo. No puede haber política sanitaria sin política social. No podemos enorgullecernos de un mundo en que la llamada sociedad del conocimiento convive con la sociedad de la pobreza, la desnutrición y la ignorancia, que son la verdadera causa de las enfermedades. María Isabel Rodríguez, amiga del Ecuador. La determinación social de la salud en el pensamiento de... Aquí está... No sé qué dice, no sé. Pero ahí están los personajes. Pensar en salud de Mario Testa, él es Mario Testa, Ana Cristina Laurel, la salud en la fábrica y la epidemiología sin números de Noomar de Almeida, Falló, que es un brasileño. También está, no leo el nombre, del Bravo, Samaha. Aquí está el Jaime Breil, que es un profesor que era de la facultad, que fue rector de la Universidad Andina y que tiene varios libros también. Está Juan César García, que tiene varios libros de pensamiento en salud en América Latina y también fue amigo de la casa. Entonces, ahí hay una lógica de determinantes sociales, ¿no es cierto? Entonces, la salud está al centro, la biología humana arriba y el estilo de vida abajo. El medio ambiente, el entorno y los servicios de atención. Esto hace la dinámica para poder mirar los determinantes sociales. Este es
del informe Lalonde, que es parte de la bibliografía que ustedes tienen enviada. Y claro, aquí está la epidemiología social europea, que establece varias cosas, ¿no es cierto? Entonces, que los estilos de vida del individuo, las redes sociales y comunitarias, en relación con la vivienda, los servicios, el agua, el desempleo, las condiciones de vida y trabajo, el ambiente, la educación y la producción, son las que hacen las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Y eso hace la salud. Entonces, hay una comisión de determinantes sociales en OMS, que son determinantes estructurales de las desigualdades en salud. ¿Cuáles son? El contexto socioeconómico y político, los ejes de desigualdad, los recursos materiales para los determinantes intermedios. En el contexto socioeconómico y político está el gobierno y la tradición política. Están los actores económicos y sociales. ¿Qué es lo que estamos viviendo y ustedes están viviendo? ¿Qué hace este gobierno y qué hacen estos actores? Hacen políticas macroeconómicas. Ellos tienen en la sartén el mercado de trabajo, es decir, quién entra, quién sale, ahora están saliendo y no entrando. Y hacen las políticas de estado de bienestar. Este contexto socioeconómico, ¿qué permite? Cultura y valores. Aquí vienen los ejes de desigualdad, que viene de este contexto. ¿Cuál es la desigualdad? La clase social a la que perteneces. Si eres mujer, si eres viejo, si eres indio y si vives en una zona rural. Todo esto te genera un contexto distinto. Y entonces, los recursos materiales, ¿cuáles serían? Las condiciones de empleo y trabajo que ahora están en detrimento. El trabajo doméstico y de cuidados, que bien va creciendo, pero hoy está en crisis. Ingresos y situación económica, que igual está en crisis. Vivienda y situación material, el 40% de la población no tiene vivienda. El entorno residencial, es decir, la seguridad, la recolección de basura, los servicios comunitarios, el agua intradomiciliaria, ¿sí? Todo eso hace el entorno residencial. Estos recursos materiales tienen un efecto psicosocial y conductual y biológico de la gente. ¿Por qué la gente se porta como se porta? Porque estas condiciones le permiten o estar deprimido o estar excitado. Sí, y todo eso le permite una desigualdad. Y entonces, según la OMS, la sociedad y las formas de organización social inciden en la salud y bienestar de las personas. La determinación social de la salud va mucho más allá del análisis de factores de riesgo y estilos de vida. Requiere el estudio del contexto social en el cual se produce socialmente la salud y la enfermedad. Sin embargo, ha prevalecido el pensamiento biologicista centrado en la enfermedad. Arturo este es un profesor de la facultad que lamentablemente falleció. Falleció jovencito. Era un cuencano que vivía aquí en Quito, que produjo mucho. Edmundo Granda. No sé si algún rato lo escucharon. Y entonces este hombre plantea esto. ¿Qué ha pasado con la determinación social de la salud? La determinación social sigue oculta, reducida a determinantes sociales aislados, que se han hecho parte del discurso sanitario, pero convertidos en los tradicionales factores de riesgo. Las políticas públicas que siguen centradas en la atención a la enfermedad
intento explicarlo. ¿Qué significa la diferencia entre determinación social y determinantes sociales? Los seres humanos, tanto a nivel individual como colectivo, somos resultado de dos procesos. Uno biológico, la vida, y otro social, la sociedad. La determinación social. Aquí hay unos piñones. Estos procesos tienen vida propia, pero están articulados. La producción social de la salud está determinada por la interacción y es expresión de la forma como vive y trabaja una persona. La gente se muere como vive, la gente se muere como trabaja, es decir, del modo de vida. ¿Qué hacemos en la práctica? Convertirnos, ¿sí?, en rueda y piñón, en determinantes aislados. Eso es lo que hacemos. El agua, por un lado, falta; el alimento, por otro, falta; la vivienda, el déficit; el empleo escasea; la educación no es para todos. En fin, viejos factores de riesgo. Los determinantes sociales de la salud. De 150 millones, el 50% de gente, 50% vive en condiciones de pobreza y desnutrición. Una tercera parte carece de acceso a agua potable y saneamiento básico. Empleo informal y trabajo infantil elevados. 20% de los menores trabajan. Elevadas tasas de analfabetismo funcional, deserción escolar. El 27% carece de acceso permanente a servicios básicos de salud. Olvidamos el contexto general, la sociedad capitalista y sus formas de producir y consumir, para dedicarnos solo a expresiones singulares. La producción social de la enfermedad y la desigualdad social con que se presenta entre clases sociales son una expresión de la injusticia en que vivimos. La determinación social de la salud tiene un componente ético, político fundamental. Las recomendaciones de la Comisión de Determinantes Sociales. 1. Mejorar las condiciones de vida. Circunstancias en las que la población nace, crece, vive, trabaja y envejece. 2. Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos. Factores estructurales que determinan la vida. La injusticia social está matando a la población a gran escala. La reducción de las inequidades en salud entre y dentro de los países es imperativo ético. La distribución desigual de la salud no es un fenómeno natural, sino el resultado de la combinación de políticas sociales e intervenciones deficientes, situaciones económicas injustas y malas políticas. Eso es lo que quería que miren y escuchen, que en toda esta lógica de unicausalismo, multicausalismo, la tríada de Leber y Clark, hay una corriente social que tiene un movimiento social latinoamericano, que no privilegio la presencia de ALAMES, no, puede ser ALAMES o cualquier otra organización. Esta es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que reúne a todos los intelectuales de América Latina, pero que pueden ser otros, ¿sí? Este rato la ALAMES está a cargo de la Facultad de Medicina de la Central. Los profesores que dirigen ALAMES son ecuatorianos, son de nuestra facultad. Sí, son de la cátedra de farmacología. Y entonces tenemos que sentirnos orgullosos de que nosotros tenemos opinión, hacemos opinión, pero que a veces no la compartimos con los estudiantes. Porque mañana me enteraré si alguien sabía de esto. Capaz que nadie. Y entonces, ¿para qué estoy al final? Estoy al final para que puedan mensurar, combinar, articular con lo que van a decir mañana. Unicausal facilito, ¿no es cierto? Multicausal facilito. Triada, Leber y Clark, fácil. Ahí está la bibliografía.
Pero ahora la invitación es a articular esta determinación social de la salud. Que claro, como les puse en el ejemplo, cuando usted quiere salir de la causa-efecto y hacerle multicausal, usted dice, es que le falta agua, por eso tiene parasitosis. Es que no recogen la basura, por eso tiene mal saneamiento ambiental. Y esta presentación, ¿no?, está diciendo que no es así, que hay toda una estructura social, una manera de organizar la sociedad para tener este efecto. Así que, y en principio, quisiera recoger algunas reacciones que ustedes tengan a este momento como previas para mañana. Y entonces, ¿alguien quiere? Bueno, Doc, entonces creo que este último tema que hemos analizado me parece uno de los más importantes y uno de los más olvidados, ¿no? Como los determinantes de la salud y como usted mostró, eh, que miramos a la salud desde un punto unilateral o separamos mucho la salud. El verlo de esta manera como nos lo mostró usted, el articular diferentes sectores que hacen a la vida de la persona, ya sea social, económico, familiar, personal, psicológico, es lo que nos va a determinar al final la propia salud. Y desde ahí viene el propio concepto de salud, es una articulación tanto del entorno biológico como también del psicológico, también de distintos factores por fuera de la familia pueden afectar a la salud de las personas. Y más aún uno de los determinantes, uno de los muchos determinantes que tal vez los médicos no tenemos en cuenta en el día a día, que es cómo crecen las personas, en qué condiciones lo hacen, también cómo estos determinantes afectan a la salud de la persona, en qué trabaja, si trabaja en una industria, si tiene un trabajo sedentario, va a determinar su salud de distinta manera. E igualmente la manera en cómo envejece la persona. Por lo tanto, creo que el día de hoy hemos tenido una charla y una retroalimentación positiva que tal vez nos ha cambiado nuestra manera de ver la salud. Y como tal, mañana vamos a hablar en el PAE, ¿no? Bueno, antes que hablar va a ser un conversatorio general para discutir estos temas desde el enfoque en que cada grupo presente, ¿no? Que vamos a presentar una patología diferente, pues vamos a analizar y conversar de esa manera y también llegar a concientizarnos como futuros médicos sobre este poder fundamental que tiene el sumar distintas esferas de la vida de la persona y tomarlas en cuenta al momento de analizar una enfermedad en las personas. Por lo tanto, veo que hoy ha sido un día muy productivo, Doc. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, nos vemos mañana. Así que hagan el deber, pero pensando en lo último que vimos, y vean cómo esto mueve el piso de alguno de ustedes. Así que tengan la bondad, vayan despidiéndose y apagando su computadora. Listo, Doc. Antes de que se despidan, compañeros, Doc, yo le tengo que mencionar un compañero o compañera, no sé, me escribió a mi WhatsApp hace una media hora y me dijo que tenía problemas con su internet y solamente estaba con los datos de WhatsApp que saben dar. Entonces, por si usted se descarga la lista de hoy, para recordarle que esta persona, no sé quién sea, ha de ser la única tal vez, que a las 6:30 o 6:35 se desconectó, Doc. Al momento de descargarle la lista, que le tenga en cuenta, por favor. Sí, cuando yo descargo la lista me sale exactamente eso. ¿Cuándo se desconectó? ¿A qué hora se conectó cada uno? ¿Cuándo se desconectó? Si volvió a conectarse. Todo. Ese es un interesante reporte.
Les recuerdo que ahora, de acuerdo a la norma en vigencia, el 70% de asistencias juega. Hasta el semestre anterior no importaba la asistencia, ahora sí, el 70%. Así que a tomar en cuenta ese detalle. Listo, Doc, muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana. Gracias, Doc. Hasta mañana. Gracias. Gracias, Doc. Hasta mañana. Hasta mañana, Doc. Hasta mañana.